pregunta muy difícil y desafiante al mismo tiempo. Yo diría que en materia de adaptación tenemos un doble desafío. Por una parte, es un desafío fundamental para el desarrollo de la región y por otra parte tenemos un gran déficit de conocimiento sobre cómo cubrir esas necesidades de desarrollo. Todos sabemos que el cambio climático afecta muy fuertemente a todos los países de la región y sin embargo no tenemos las herramientas muchas veces para hacer frente a esos desafíos. Y esas herramientas tienen múltiples dimensiones. A un nivel más local, por supuesto, tiene que ver con el conocimiento local sobre cómo hacer frente a los procesos de cambio climático en determinados ecosistemas o en determinadas comunidades. Y para eso el conocimiento de las comunidades es muy relevante para crear mecanismos, para crear procedimientos y herramientas que sirvan específicamente a ese contexto regional y social. Pero también esto forma parte de un contexto mayor. Y de ese punto de vista es muy relevante lo que está pasando hoy en día en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se están negociando las modalidades de implementación del Acuerdo de París, que tiene una componente muy importante de adaptación. Y específicamente el Acuerdo de París genera el desafío de tener una meta global de adaptación a la cual todos los países tenemos que contribuir. Y es importante recordar que si la adaptación tiene un espacio importante en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es gracias a regiones como América Latina y el Caribe. Por lo tanto, tenemos una especie de doble responsabilidad, ¿no? De estar seguros y contribuir a que esos logros cristalicen en acciones concretas a nivel de terreno, ¿no es cierto? Yo creo que hay una meta adicional o un desafío adicional. Y es que todos los que estamos involucrados en adaptación tenemos que hablar el idioma que permite la llegada de capitales y la llegada de inversiones y la llegada de financiamiento. Lamentablemente el financiamiento para adaptación no es fácil. Muchas veces nos encontramos con que inversionistas internacionales o fondos internacionales de financiamiento están interesados más en proyectos que tienen que ver con la reducción de gases más que con incrementar la resiliencia de los territorios. Y por eso también es un desafío de las personas que están preocupadas de acciones de adaptación, de que puedan hablar ese idioma financiero también, que sepan atraer los flujos de financiamiento, para que efectivamente el cambio climático sea una acción con dos niveles, adaptación y mitigación, y no que esté desbalanceada hacia la mitigación. Y de ese punto de vista es importante entender cómo los gobiernos nos hacemos cargo de ese desafío y cómo la sociedad civil también le habla a los gobiernos en un lenguaje que sea compatible con una lógica financiera finalmente. Y eso no es fácil, porque no siempre los proyectos de adaptación son bancables, como se dice, ¿no? Son financiables a través de la banca privada o la banca internacional. Por lo tanto, eso requiere de una acción particular. Y el último elemento que creo que es importante destacar es el tema de la información, y específicamente de la información científica. No se puede construir ninguna política de adaptación y de resiliencia al cambio climático sin una ciencia sólida. No podemos estar adaptándonos a fenómenos que no conocemos, a procesos que tal vez tienen insuficiente información científica. Por lo tanto, la relación entre la sociedad en general y las comunidades de investigadores científicos es muy relevante. Y esto representa, de nuevo, un doble desafío. Por una parte, la sociedad tiene que entender mejor cuáles son los procesos que están ocurriendo, pero por otra parte, la comunidad científica también tiene que ser capaz de generar información comprensible para el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, de esa forma tiene que producirse un punto intermedio. Y de ahí, tal vez, los científicos y los comunicadores sociales, tal vez, también, tienen que convertirse en mensajeros de esa información para que sea útil y que nos permita tener sociedades más resilientes.